Ramón Cotarelo, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, ha publicado recientemente La República Catalana, de la editorial Nou Books. Y va por la segunda edición este libro, en el que el politólogo realiza un análisis riguroso y profundo sobre la independencia de Cataluña y que da las claves para entender y participar en el debate político de mayor relevancia de la actualidad, su origen, su presente y su posible futuro. Cotarelo expone los argumentos jurídicos, políticos, históricos y económicos que se han de contemplar en todo juicio del tema. Defiende el soberanismo catalán y critica la posición del Estado español. Una crónica de la relación entre España y Cataluña a lo largo de la historia, con especial atención al último siglo, que no te puedes perder. Hoy le tenemos aquí en Sin Distancias. Con él, el profesor Jaime Ferri Durá, director del Departamento de Ciencia Política y de la Administración II de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, al que damos la bienvenida. Hola, estamos aquí para presentar el libro de Ramón Cotarelo, un habitual de los medios de la UNED, profesor de la UNED, sobre su último libro, La República Catalana, aparecido en primera edición en septiembre del 2016 por la editorial Ara Llibres de Barcelona. Creo que ya ha salido una segunda edición, por lo cual le damos la enhorabuena a Ramón. El libro, como es obvio, pues trata de la construcción nacional de Cataluña, pretendiendo llevar a cabo la construcción de un Estado. Y lo enfoca desde distintos puntos de vista, teniendo muy en cuenta la historia, teniendo en cuenta el enfrentamiento con el nacionalismo español o españolista, y teniendo en cuenta sobre todo los actores políticos que se han desarrollado a lo largo de todo este proceso, que él entiende que se desarrolla fundamentalmente a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Es así, Ramón? Sí, más o menos. Muchas gracias por la presentación, por cierto, Jaime. Y me permito subrayar que la segunda edición se da a un mes de haber salido la primera. Es decir, el libro lleva mucha marcha. Pero las ventas son en Cataluña, sobre todo. Básicamente, sí, claro. En castellano. En castellano. Sí. En Cataluña, en castellano. Sí, que, bueno, no deja de tener su gracia, ¿no? La pregunta era... No, que te preguntaba si te parece que este proceso se dispara, el proceso independentista, a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional. Sí, no soy original, porque esto lo pensamos pues prácticamente todo el mundo, incluidos los magistrados de tan alta institución. Efectivamente, después del desarrollo azaroso de aquel proyecto de reforma del Estatuto, que se inició con Pasqual Maragall, de presidente de la Generalitat, y con el acuerdo del gobierno socialista, aprovechando que había socialistas en Cataluña y en Madrid, pues después de un azaroso proceso que dio lugar a todo tipo de anécdotas, y después de un referéndum aprobatorio, por poca diferencia, pero aprobatorio en Cataluña, llega el Tribunal Constitucional y emite una sentencia altamente cuestionada por los especialistas, por los expertos, por la opinión pública, por los políticos, etcétera, porque fue particularmente desafortunada al entrar en aspectos pues que no son estrictamente jurídicos, como por ejemplo si Cataluña puede o no puede considerarse una nación, teniendo en cuenta, claro, el carácter básicamente ambiguo, sentimental de ese término de nación, que es algo que tiene que ver con los sentimientos. Y a partir de ahí, esa sentencia es vista como un agravio, y eso es como si se hubiera echado gasolina en una hoguera. Los independentistas que estaban por entonces, a la altura de 2008, 2010,
en torno al 25% de la población, pegan un salto y se ponen prácticamente en la mitad, 48%. Y claro, eso ha hecho resurgir el problema de un modo pues con mucha crudeza y mucha efervescencia, ¿no? En todo caso, ese proceso evidente de independentismo, tú lo atribuyes fundamentalmente a la sociedad civil catalana, a voluntarios, etcétera. Pero ahí hay una tensión porque también las instituciones de Cataluña han jugado un papel importante. Es un proceso, yo te preguntaría, de élites, es un proceso conducido por un piloto, así le llamas tú a Mas, un piloto mosaico, un piloto que entiendes que con Moisés tiene un parangón importante, porque no llega a la tierra prometida, como dices, o es un proceso verdaderamente en el que hay una multitud inteligente, una multitud inteligente que no precisa de estos líderes, que no precisa de esas élites para conducirse como esa multitud piensa. Ahí hay una tensión, yo creo que no está absolutamente clara, como por otra parte puede suceder, que no está absolutamente claro. Sí, es que eso que planteas es una cuestión de muchísimo calado, de forma que vamos a tratar de hacer un intercambio más ajustado, más breve, porque si no nos vamos a eternizar, porque lo que me has puesto delante es para que me largue ahora una teórica de 3/4 de hora, y claro, no es el caso. Sí, es un movimiento, es palmario, está en la prensa, es un movimiento colectivo en el que participan básicamente 3 tipos de actores, ¿no? Las instituciones, las asociaciones de la sociedad civil y la gente normal, ¿no? Esos 3 elementos juntos tienen una potencialidad extraordinaria, porque si se tratara de una reivindicación popular, callejera, pero no apoyada por las instituciones, o bien de una apoyada por las instituciones, pero que no tuviera calado en la opinión pública, o bien de un enjuague entre los partidos al margen de las... pues sería otra cosa. Claro, hay que recordar aquí un asunto muy importante. Esos 3 elementos, si te retrotraes, son el corazón de la doctrina política de los monarcómacos, que son los que dicen, claro, que el pueblo tiene derecho a rebelarse, la teoría esa del tiranicidio, tiene el derecho a rebelarse, pero matizan muchos de los teóricos de la época, tanto de un bando como de otro, matizan mucho que dirigidos por los cuerpos intermedios. ¿Quiénes son estos cuerpos intermedios? Pues los partidos políticos y las asociaciones civiles en este caso, ¿no? Y claro, todo eso enlaza con lo que hay en mi propósito, que todavía no está desarrollado en ese libro, porque estoy desarrollando ahora la teoría de la aplicación de ese concepto de multitud inteligente a esta movilización social que se está dando. Porque a todo eso hay que añadir que este proceso se está dando en la parte del Estado español más desarrollada, cosa que se nota a estos efectos fundamentalmente en que es la que está más digitalizada. Si consultas Wikipedia, te das cuenta de que si clasificas Wikipedia, la presencia de las distintas culturas por el idioma que se maneja, obviamente el primero es el inglés, pues después no sé si viene el chino o el japonés. El español no está mal representado, tiene 1.800.000 entradas, o 1.200.000, no recuerdo bien, pero es que el catalán tiene 500.000. Claro, y cuando hablamos del castellano estamos hablando de veintitantos países, y cuando hablamos del catalán estamos hablando de uno que ni siquiera es un estado. Claro, ahí hay una conciencia de la importancia de este asunto que no se puede ignorar, ¿no? Con todo y con eso, yo leyendo tu libro, me hace reflexionar por las citas que haces, por la rememoración histórica que haces, si no es un nacionalismo, en cierto modo, fallido. Porque que yo recuerde, al menos son 3 proclamaciones del Estado catalán. Tú citas en 2 ocasiones a Paul Clarís y también citas los Hechos de la República, en que por 2 veces se proclama el Estado catalán. No hay
en el sentimiento del nacionalismo catalán una conciencia de que se avanza en este proceso, pero para llegar a una situación de bloqueo, de no salida. Si no está en la esencia. Y por otra parte, tú también citas, y entiendo que muy bien citado, los casos de Quebec y Escocia, donde ha habido celebración de referéndum, y a mí me parece excelente, pero también han sido fracasados. En Quebec, si no recuerdo mal, por 2 veces fracasado, y en Escocia 1. No sabemos ahora qué es lo que pasaría, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, todas estas situaciones de fallar en esas pretensiones no hace también que la sociedad catalana de alguna forma realice todo este proceso con la conciencia de que en realidad no es, en realidad no llegará. Si me permites, contesto a tu pregunta en 2 terrenos, uno cómico bien, y otro serio. El cómico es que me vas a decir de un pueblo que fija su día nacional en el día de su derrota. El día de la derrota. Si la diada es el día de su derrota y eso lo tienen como triunfo nacional, pues la verdad es que tu pregunta ya queda contestada desde el punto de vista, digamos, psicológico-cómico, ¿no? Sí. Pero al margen de eso, claro, lo otro sí es cierto, es así, pero es que hay que comprender la evolución de un pensamiento, de una acción colectiva en que se ha mantenido a lo largo del tiempo desde hace muchos años, que tiene conciencia de ser una nación desde mucho antes de la existencia de España como tal, a partir de la unión de las 2 coronas, ¿no? Hay Cataluña desde mucho antes, ¿no? Cataluña es milenaria. Claro, entonces esta especie de... es como si dijéramos, por ponernos un poco pedantes, ¿no? En términos hegelianos, ¿no? Una nación que lo es en sí, ajá, toma conciencia de serlo para sí. Es decir, y claro, eso es un proceso lleno de problemas, de dudas, de vacilaciones. ¿Seremos, no seremos españoles? ¿Estaremos mejor dentro que fuera? Luego hay que ver cómo son los españoles y cómo se ponen cuando tal, de vez en cuando bombardean Barcelona. Claro, es que Cataluña ha padecido mucha represión. Y, en definitiva, andar senderos nuevos pues no es precisamente una buena fórmula para salir a continuación con consignas airosas. Porque la verdad es que esas fórmulas, tanto la de Pau Claris como desde luego la de Macià, en cierto modo también la de Companys, ¿no? De el Estado catalán dentro de la República Española o la República Catalana dentro del Estado español, pues eso no acaba de entenderse bien, ¿no? Uh-huh. Apunta a figuraciones de carácter confederal, etcétera. Eso es lógico. ¿Cómo se hacen los caminos? Pues cayéndose y levantándose. Sí, en este camino que tú describes muy bien, y además yo creo que de alguna forma, de manera contenida, hay otros textos que pueden ser mucho más hagiográficos del pueblo catalán, etcétera. Hay una cosa que pasas por encima y que me parece muy importante que indicas, pero que no recalas en ella, y es la actitud anticatalanista, tú dices textualmente, de la gente española. Yo creo que eso es cierto y que además eso... Pero no explicas las razones. ¿Cuáles piensas que son las razones de esa actitud anticatalanista por parte de la gente española? Bueno, yo creo que eso es una especie de síndrome colectivo muy oscuro que además cambia con el tiempo, pero me parece patente. Hay quien ha escrito libros sobre el asunto, le llaman la catalanofobia. Y en Cataluña consideran que es el mal que aqueja a España, la catalanofobia. Y la verdad es que si tú sales a la calle, pues la actitud general de los españoles hacia los catalanes, media, o sea, quiero decir, oscila entre la hostilidad y la burla, ¿no? Y claro, tratándose de la región más europea del país, vamos, de la zona más europea del Estado, ¿no? De la más avanzada, de la que ha más aportado, de la que tiene un nivel de vida más alto debido a su carácter laborioso, etcétera, pues esto es un poco ridículo. Claro, y esa catalanofobia se traslada también en buena medida no solamente al lenguaje vulgar, sino también al más ilustrado. Los publicadores, los comunicadores, los publicistas no son mucho más favorables a entender
la realidad catalana. Y la verdad es que es una pena, porque si precisamente una gente que dice que los catalanes son tan españoles como todos los españoles, no se les reconoce ningún derecho y se les hace objeto sistemáticamente de ataques y de hostilidad, pues veo el asunto muy difícil de entender, ¿no? Y en el fondo, no sé, mi experiencia es que hay en la reacción española, de la parte española, una mezcla de hostilidad, porque claro, los catalanes en cuanto te descuidas se ponen a hablar en su lengua, que los demás no entienden, hostilidad y envidia, porque claro, ser una comunidad bilingüe es un enorme tesoro. Es un enorme tesoro. Ver el mundo, si entendemos la lengua como una parte importante de los lingüistas, pues sostiene la ventana por la que vemos el mundo, porque nos asomamos al mundo. Los catalanes tienen dos y son... bueno, hay dudas en la lingüística más estricta, pero bueno, son perfectamente competentes en las dos, ¿no? Eso es una riqueza inmensa que los demás envidiamos. La única diferencia es que yo, por ejemplo, que lo envidio con envidia sana y pues no soy lo mismo que los que pretenden que los catalanes dejen de hablar catalán, que es lo que la castellanización más dura ha tratado de conseguir en diferentes épocas de la historia, aunque ahora vengan a decirnos que el castellano nunca se impuso por la fuerza en Cataluña. Caramba, si en tiempos de Franco se multaba a la gente por hablar en catalán. Sí, el ministro Wert lo primero que hizo fue decir que iba a castellanizar, españolizar Cataluña, que era lo que precisaba. No, a españolizar Cataluña, no, a españolizar a los niños catalanes. A los niños catalanes. Fíjate además que ¿Qué propósito tan absurdo? Porque un señor que piensa que los catalanes son españoles, ¿qué quiere decir? ¿Que va a españolizar a los españoles? Si es que... En todo caso, hay elementos que tú los citas, como el hecho de que, de alguna forma, el padre de la patria catalana, Jordi Pujol, haya resultado con problemas serios con la justicia por corrupción, aunque pasas por encima de ello. Y también el piloto... Más no ha sido Dios el que le ha convertido en una figura como la de Moisés, sino que ha sido un partido que también está apoyando más o menos esa independencia. No solamente quiere la independencia de Cataluña, sino que querría, pienso, la independencia de todos los pueblos, de todo el mundo. En todo caso, eso no te resulta también como que algo no casa, que hay paradojas, contradicciones en todo este movimiento pro-independentista. Sí, sin duda. Claro. Hombre, yo no sé si se deduce de lo que escribo que considero a Pujol el padre de la patria catalana, pues evidentemente he escrito mal. No lo considero tal. Considero que es un administrador más o menos aprovechado y, por lo que parece ahora, presuntamente un hombre que ha hecho uso impropio de sus capacidades y sus poderes, cosa por lo demás nada rara en el Estado español, ¿no? Y en el caso de Mas, la imagen mosaica, si me permite, se mantendría, aunque se pudiera demostrar además, cosa que me parece que todavía no ha pasado, algún tipo de ilícito, ilegalidad, etcétera. Se mantendría porque recuerda que Moisés era un hombre violento. De hecho, mató a un egipcio, dio muerte a un egipcio, y en cuanto le dejaban un poco, agarraba un ataque de ira y se atrevió a romper las tablas que le había dado Dios. O sea, Moisés es un dirigente visionario, pero no es necesariamente una hermanita de la caridad. Y luego yo sugeriría que, o me atrevería a decir que visionar o ver el proceso independentista catalán en una óptica reduccionista, diciendo que esto es un movimiento de las élites y que además son élites corruptas, es ponerse una venda delante de los ojos. No es verdad. En dado caso, ¿tú crees que esto tiene vuelta atrás? ¿Cabe la posibilidad de que se vuelva atrás, que se deshinche ese espíritu independentista que probablemente exista? Las encuestas lo dicen, que haya una... poco a poco, por distintas razones. No sabemos nadie el futuro, pero si somos capaces de prevenir, que es lo que puede pasar en adelante.
Sí, entiendo, sí. Hombre, yo pienso que, y sigo pensando que si ese referéndum se produce, no está nada claro que vayan a ganar los independentistas, nada claro. Si se hubiera hecho hace 25 años, como un modesto servidor sugería, pues el resultado hubiera sido rotundo, hubieran sido que los independentistas hubieran sido un 20%, un 25%. Han ido aumentando y ahora efectivamente existe la posibilidad de que el resultado sea en pro de la independencia, ¿no? Aunque me da la impresión de que tampoco. Pero bueno, es que esa no es la cuestión. La cuestión es la voluntad de respetar sus derechos de realizar un referéndum o no. Y respecto a esa expresión, es que está cargada de sentido. Vuelta atrás en la historia no hay, como no lo hay en la vida de ningún ser humano. No hay vuelta atrás. Tú puedes mirar el pasado, pero no puedes rehacer el camino. Lo que hay es que éste lleve una orientación u otra, que vaya más por el sendero que pueda interesar a unos o que pueda interesar a otros. Para eso, parece obvio y hasta un poco ridículo tener que decirlo, hay que hacer algo. Tú no puedes esperar que te caigan las frutas maduras en el regazo mientras estás tranquilamente mirando el firmamento. Tienes que trabajar como una hormiguita para procurar que las cosas que tú anhelas se produzcan y que en cambio no se produzcan las que rechazas. Los nacionalistas catalanes están todo el día a ello. Los nacionalistas españoles no saben ni por dónde empezar, no tienen proyecto, no tienen iniciativa, no tienen más respuesta que la represión. Y la respuesta de represión a un movimiento social de estas características es echar más gasolina al fuego. En todo caso, esa parece, no tanto en este libro de ahora, de la República Catalana, sino en el anterior, en que has escrito, que, digamos, tu capacidad de análisis respecto al movimiento catalanista está sustentada fundamentalmente en la falta de respeto por parte del resto de España a lo que los catalanes quieran decidir. Eso es lo que realmente te enerva y te saca de quicio y de alguna forma te hace, si no admirar, sí ver con benevolencia ese proceso que han iniciado los catalanes. Es más, el malestar que te provoca el hecho de no respetar el resto de los españoles esa decisión, en su caso, de los catalanes, que al menos muchos de ellos sí que quisieran adoptar. Claro, hombre, pero creía haberlo apuntado ya, pero lo reitero, y es que, entre otras cosas, esa falta de respeto por los catalanes es una falta de respeto de los españoles por los propios españoles, porque estos españoles que dicen eso sí dicen al mismo tiempo que los catalanes son españoles. Si es que es un círculo vicioso, ¿no? Y efectivamente eso se documenta en la historia. Está bien claro, ¿no? ¿Por qué? De las tres nacionalidades históricas, ¿por qué? Nunca hay un catalán de presidente del gobierno, ni un vasco, y en cambio estamos llenos de gallegos. ¿Por qué? ¿Eso es una casualidad? No, eso te remite a tres tipos de relaciones, tres tipos de convivencia, tres tipos de subsistemas políticos distintos. La carrera política de un dirigente, la carrera de un dirigente político gallego suele estar clarísima. Empieza en Galicia, en su aldea natal, y termina en Madrid, porque es una carrera nacional. La carrera de los vascos no, está encerrada en Baskonia, ¿no? No es frecuente que los vascos aspiren. De hecho, Franco llegó a tener algún ministro vasco y tal, sobre todo de justicia, porque confiaba en los carlistas y eso. Y los catalanes también tienen un ámbito propio de cursus honorum, de realizar sus propias carreras. El último presidente catalán del gobierno, que no de la República, que eso fue otra cosa, después de la Primera República, el último presidente catalán fue Prim y lo asesinaron. Entonces, la cuestión consiste en esto que Ortega definía con todo pesimismo. La solución de España es lo que él llamaba la conllevancia, sabiendo de sobra lo que significa conllevancia, porque tú conllevas los males. Lo que está diciéndonos es, mirad, resignémonos a que no nos podemos aguantar, pero tenemos que estar juntos. Claro, a eso respondo yo, ya había respondido, de hecho, Valentí Almirall, poco antes de esta lanzada de Ortega, cuando
describiendo o comentando el discurso de Lord Salisbury, que era primer ministro de Gran Bretaña en 1898, a poco de estallar la guerra hispano-norteamericana. Lord Salisbury había hecho un discurso hablando de las naciones agonizantes y se refería a Turquía y España, maravillado de que España hubiera aceptado una guerra con los Estados Unidos, porque obviamente no sabía dónde estaba, ¿no? Valentí Almirall recoge ese discurso, que no tuvo, sin embargo, ningún eco en el resto de España, recoge ese discurso avisando y diciendo, ojo, que mirad lo que dice este señor, estamos atados a un cadáver, pues tenemos que soltarnos. Claro, entre la idea de la conllevancia, pase lo que pase, que mantenía Ortega, como única salida es muy poco prometedora. Si usted no me puede recomendar nada más que me aguante y me lleve y me conlleve con un vecino al que no aprecio, hombre, deme un programa un poco más ilusionante, ¿no? Entre eso y lo que decía Almirall, pues están jugándose aquí el destino de una partida que parece con el final predeterminado, aunque probablemente en el comienzo ninguno de los dos jugadores lo hubiera querido. En cualquier caso, lo cierto es que la nación española, sea esta la que sea, porque tú también pones dudas de que sea una nación que sea capaz, como nación de naciones, de integrar a otras nacionalidades o naciones, pues está en entredicho. No tiene un proyecto sugestivo de vida en común actualmente. Lo que yo no sé es si realmente a los catalanes ese proyecto sugestivo de vida en común, esa definición, actualmente les motiva. Realmente hay unas expectativas de vida mayores. Lo digo esto por lo que dices de Ortega, que como máximo aspiraba a la conllevancia. No es sugestivo, no es ilusionante. La conllevancia, pero ni siquiera eso parece que estamos dispuestos a llevar a cabo. Los catalanes se quieren ir, pero se quieren ir con ilusión, te pregunto. Tú que conoces esa realidad, que has estado mucho tiempo y estás observando mucho la realidad de Cataluña, ¿tienen ilusión por su proyecto? Yo creo que sí, los independentistas, claro, porque siempre estamos con este eterno problema en el que nos tienen pues prácticamente aburridos ya las gentes partidarias del statu quo y de que nada se mueva. Los independentistas, que no sabremos cuántos son, ni cuántos son los que se oponen activamente, mientras no se puedan contar, que es para lo que sirve un referéndum, para contar a la gente y dejar de decir, no, oiga, señor, la mayoría está en contra, usted que sabe, pero si no lo sabemos. Lo único que sabemos es que el 48% votó a favor de unos partidos independentistas y que luego otros señores, que tampoco son la mayoría porque no se pueden aglomerar, pues mientras no sepamos estas cosas, pues no tenemos ni idea, ¿no? Pero desde luego en el ámbito independentista hay una auténtica ilusión, hay una sensación de que esta generación lo va a hacer. Va a hacer algo que podríamos simbolizar con esa carga sentimental de The Birth of a Nation, el nacimiento de una nación, el nacimiento de un Estado, la emergencia de un nuevo Estado en Europa, de acuerdo con fórmulas que son ideales, porque claro, todo el que se embarca en este proyecto, pues pinta sus colores más favorables, será una república social, independiente, justa, la gente no se morirá de hambre, etcétera, etcétera, todas estas cosas que luego pues ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero esa ilusión existe, esa ilusión, esa movilización colectiva existe, esa convicción que les da fuerza existe y además está articulada a través de los mecanismos tecnológicos más avanzados. Y frente a eso no hay nada. No hay nada, porque la propia, eso que tú has dicho antes, que es la nación española, que como nación de naciones, pero si ni siquiera admite ser nación de naciones, si ni siquiera admite eso. Si la crítica del españolismo más rancio, representado en ese españolismo tradicional de prácticamente cuartelero, nacional católico, etcétera, la idea de respetar que haya otras naciones en España es un pecado. Claro, y asimismo, la propia España como tal, ¿qué entidad como nación tiene? Vamos a repasar un poco, 3 minutos nada más. Una vez que se constituye como Estado, según parecer general, a través de la unión de las dos coronas, España se lanza a la aventura imperial. E inmediatamente se constituye el imperio español, que es el más grande que vieron los siglos, compartiendo la parte española con la parte de los Austrias, ¿verdad que sí? Eso no es una nación, eso es un imperio. Y ese imperio ha ido desmigajándose a lo largo de los siglos, ha ido perdiendo
sin haber conseguido convertirse en nación. Y justamente la trayectoria del siglo XIX es la que te da la clave de todo lo que aquí ha pasado. En el siglo XIX, las naciones europeas, que sí son naciones, se lanzan a constituirse en imperios, mientras que España, que todavía no ha conseguido ser una nación, pierde el suyo. Justo las direcciones contrarias. En el siglo XIX España pierde su imperio. En el siglo XIX Francia, Inglaterra, Bélgica, etcétera, construyen los suyos, porque ya son naciones potentes, con conciencia de naciones, mientras que los españoles todavía no saben si hay una o varias Españas. Y al final todavía hoy es motivo de debate en los círculos académicos, estudiosos, de expertos, etcétera, exactamente cuál es el origen de la nación española y cuáles son sus características y cuáles son sus momentos culminantes. Y no hay el menor acuerdo, ¿no? Claro, con esa confusión y luego además la particular ineptitud de la clase política española, que es proverbial, pues no es de extrañar, claro, que haya una diferencia abismal y que frente a esa pujanza del catalanismo militante con sus iniciativas políticas, su exteriorización, su internacionalización, España esté a la defensiva y no tenga proyecto ni iniciativa que ofrecer, salvo decir que se aplicará la ley. Yeah. Es la España que gobierna en la actualidad, pero en tu opinión, ¿qué es lo que se deberá hacer para afrontar este problema? Que tú dices que es el principal de España, probablemente lo sea, pero desde luego no aparece en los medios públicos, en los medios de comunicación, no aparece como un problema tan real como es. Claro, pero es que eso es una desgracia tradicional en España. Tampoco el conflicto con los Estados Unidos apareció en la opinión pública. En España existe una extraordinaria capacidad para hacer como que no se ve lo que no gusta, hacer como que no se oye lo que no agrada, hacer como que no existe lo que pone en peligro tu existencia. Eso es característico de la historia de España y una vez más está siéndolo. Cataluña es el único problema que tiene España, porque todo lo demás es resoluble, que si la crisis, que si el neoliberalismo, que si gobierna la derecha, que si gobierna la izquierda, todo eso es sistema político ordinario. Lo gordo, lo que tiene consecuencias inimaginables, es lo de Cataluña. Y frente a eso, es deplorable. Lo que hay son reacciones de una visceralidad extrema que trata de llevar las cosas a un enfrentamiento que, por lo demás, dadas las circunstancias de los tiempos en que vivimos, es ya imposible. No se puede mandar el ejército a Cataluña. No se puede volver a bombardear Barcelona, como hizo Espartero. No. Claro, las soluciones represivas no van a funcionar. Y además es una vergüenza que haya que recurrir a ellas, que tengas que convencer a una gente a palos de que se quede en tu concepto de nación, porque no has sido capaz de elaborar un concepto de nación en el que esa gente se sienta a gusto. Pero lo que te preguntaba definitivamente, y creo que con esto podemos ir concluyendo, ¿qué piensas que se debiera hacer? Sí, no, yo lo he dicho siempre, en primer lugar un referéndum, desde luego, en primer lugar un referéndum y además sin hacer caso de esas logomaquias de los demócratas sobrevenidos de 3 al cuarto, de que tiene que votar todo el pueblo español, no sé qué, no. Mire, igual que lo han hecho los escoceses, igual que lo han hecho los quebecuá, pueden hacerlo los catalanes, porque los catalanes no son ni más ni menos que los escoceses y los quebecuá. Son ciudadanos de estados de derecho que deben reconocer el derecho de autodeterminación de las naciones que viven en su seno. En primer lugar, abrir un referéndum. Y claro, abriendo ese referéndum, abriendo esa posibilidad, ya tendremos los datos sobre la mesa para negociar y para pactar y para acordar, que al fin y al cabo es lo que han hecho siempre los catalanes, no lo que han hecho los españoles, que han tratado siempre de imponer las cosas a la fuerza, pero sí los catalanes, y lo van a entender, y lo vamos a entender todos. Si vamos a ser capaces de buscar una fórmula de convivencia de uno u otro tipo, más allá de la conllevancia orteguiana, porque, en definitiva, estamos abriendo terreno nuevo. Y en Europa, eso de abrir terreno nuevo, por lo demás, es vieja costumbre, aunque parezca una contradicción. En Europa salen y aparecen y desaparecen los estados. No veo por qué no va a pasar. No veo qué va a pasar en el continente. Si Cataluña y España buscan otro acuerdo jurídico-político distinto al que tienen,
Ahora, eso no me corresponde a mí decirlo, eso le correspondería a un órgano ad hoc que habría que convocar una vez que, habiendo realizado un referéndum, supiéramos de verdad cómo están las cosas. Entonces sí, a lo mejor podía convocarse una convención ad hoc, como la que se hizo en los Estados Unidos para cambiar de la confederación a la federación, ponerse de acuerdo todos, llegar y decir, bueno, pues somos capaces de encontrar una fórmula de convivencia, sí o no, y si somos, luego someterla a referéndum en los distintos territorios. Y si no lo somos, oye, pues muy buenas, ¿no? Tan amigos. Pero bueno, ese sería lo sensato, ¿no? Pero no es ni siquiera lo que se apunta. Ya, esa impresión da. En todo caso, enhorabuena por la sensatez de tu libro y la sensatez, la cordura en ponerlo de manifiesto en un terreno de alguna forma baldío, en el sentido de que muy pocos de los demás españoles, que no sean catalanes, son realmente conscientes de la importancia, de la magnitud del problema que tenemos por delante y que pienso que antes o después habrá que afrontar, que antes o después se hará más patente. Sí, bueno, gracias por el juicio. Sí, es verdad, el libro recibe tiene mucha mejor recepción en Cataluña que en España, pero poco a poco va calando, ¿no? Porque, claro, no es que no sean capaces de comprender No, somos todos perfectamente capaces de comprender, conocemos nuestra historia y sabemos qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado. Lo que sucede es que a sectores importantísimos de la población, sectores importantísimos de la empresa, de la banca, de los partidos políticos, de todos, del PSOE el primero, ¿no? Y sectores muy importantes de los intelectuales, prácticamente todos, no quieren oír hablar de la situación porque no tienen solución para ella. Ya. Probablemente la salida, no sé si la solución, empiece por ponerse de acuerdo en el día, la hora, la pregunta del referéndum. Sí, todos los demás, pero si el señor Puigdemont vino hace no sé cuánto a Madrid a ofrecer la negociación sobre el referéndum, incluidos los plazos para volver a realizar referéndum, porque el hombre, no sé si astuta o sinceramente, ya da por perdido el referéndum. Por eso le interesa fijar una fecha para el siguiente, ponerse de acuerdo, ¿no? Claro, a lo mejor eso es un señuelo para atraer al otro, ¿no? Pero porque en política las cosas son así, ¿no? Pero claro, por supuesto, si es que eso es lo que hacen los países civilizados. ¿O qué pasa? ¿Que somos nosotros más que Inglaterra? ¿Somos más democracia, más Estado de Derecho que el Reino Unido? Es que, de verdad, dan ganas de llorar, hombre, dan ganas de llorar que los ingleses puedan autorizar un referéndum de autodeterminación en Escocia y que los escoceses hagan uso de su derecho como nación escocesa a autodeterminarse y los catalanes no. Y no hay razón para impedirlo. Bien, en cualquier caso, enhorabuena por mostrar esta realidad que es palpable y que está a la vista de todos, pero que poca gente se atreve a poner de manifiesto en un libro, como tú haces, y en el blog, que también constantemente recuerdas este problema y esta situación, que yo creo que es problema, que no es un conflicto, y es un problema porque tiene respuesta, porque se puede buscar la salida, aunque ya te digo que la solución es difícil. Por supuesto, siempre que encontraremos sin duda alguna salida, siempre y cuando seamos capaces de afrontar los problemas en su real magnitud y escuchemos a los demás. Si no, la cosa va a ser mucho más complicada, porque, claro, el enfrentamiento, esto que llama la prensa el choque de trenes, pues lo puedes aplazar un día, otro día, pero poco a poco te vas enfangando, ¿no? Esta vía judicial que ha abierto el gobierno con los independentistas catalanes es peligrosísima. Claro, si se entiende muy bien desde el punto de vista de la gente cerrada y cuadriculada, la ley es la ley y hay que respetarla, y al que se la salte le cae su peso. Bueno, aparte de que eso no es enteramente cierto, porque las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes, ¿no? Aparte de que eso no es cierto, aparte de que quien invoca el respeto a la ley es el que además no la cumple y además se la salta permanentemente,
tanto de modo legal como ilegal. No hay más que ver los casos de corrupción, ni más que ver que cuando al gobierno de España, sea el que sea, con el partido que sea, algo le molesta, pues lo cambia, como que reformaran los dos de común acuerdo la Constitución en 25 minutos. Una Constitución que por lo demás los demás no pueden tocar, y resulta un poco cínico que quien se permite eso después les diga a los catalanes que nunca podrán tener una mayoría en toda España porque son una minoría nacional, por definición. Les pide a los catalanes que respeten una Constitución que niega su existencia. Claro, es que esa es una situación realmente donde es muy difícil, porque además, claro, en cuanto se menciona el asunto, empiezan a excitarse las pasiones y vienen las intolerancias y vienen los temores y vienen las amenazas, incluso. No hay más que ver las redes, ¿no? Las redes son una verdadera vergüenza de atentado a todo, ¿no? De verdadera hostilidad, conflictividad y agresividad. Claro, y uno lo entiende, ¿no? Hay muchos españoles que consideran que el independentismo catalán les está arrancando un trozo de su tierra. Y que, claro, pues, ¿quién no va a defender su tierra? Por supuesto, yo el primero, claro, naturalmente. A mí el que venga a tomarme mi tierra me encontrará de frente, ¿no? Pero, claro, es que ¿qué es eso de considerar mi tierra cuando hay una clara división de carácter nacional, nos guste o no nos guste, que a pesar de todo lo que se ha hecho, no se ha podido difuminar? A pesar de todo lo que se ha hecho por evitar la conciencia nacional catalana, que se ha hecho de todo, desde los tiempos de Felipe V. Aquí se ha hecho de todo. Sin embargo, claro, muy poca gente... Es que además, claro, esto forma parte también de esta historia. Tú fomentas en la catalanofobia a base de fomentar la ignorancia sobre Cataluña. Poca gente sabe que Cataluña se rige por un derecho civil propio, ¿no? Y el derecho civil, ¿qué es? Pues el entramado de la vida cotidiana de la gente. En Cataluña la gente hereda o deja de heredar, o en fin, hace otros negocios de la vida civil, de acuerdo con una normativa, de acuerdo con un derecho distinto, que ha conservado, que ha evolucionado. Cataluña tiene instituciones que se remontan a la Edad Media, que no han tenido solución de continuidad, salvo en épocas de violencia y de vergüenza para todos, ¿no? Claro, en esas condiciones, que la respuesta sea siempre una negativa rotunda y una ignorancia mezclada de desprecio y agresividad, es mala consejera. Y claro, yo entiendo el sentido de tus preguntas, que no haya marcha atrás, que vamos adelante, que a ver si esto se puede arreglar, que si no sé qué, que si no sé cuánto, sí. Pero ese discurso hay que dirigírselo a quien sistemáticamente está montado en el no a toda negociación. Fíjate, vamos ya sin ánimo de encender más la polémica, pero me parece que es evidente que decirles a los catalanes, y no solo a los catalanes, a todos los españoles, decirnos que tenemos que respetar la Constitución salida de la transición, es olvidar que esa Constitución se dictó bajo la amenaza y el miedo, que esa Constitución recoge una situación de práctica pusilanimidad de las fuerzas políticas, que 4 años después hubo un golpe de Estado, que la presencia militar y que había atentados, que había asesinatos, que esa Constitución es fruto del miedo. Y claro, lo acusa. Es posible, yo no lo creo, pero es posible, hay muchos colegas que lo dicen. Gracias a esa Constitución hemos tenido 25 años o 30 años o 40 años de paz. Esto de agradecer que la vida social sea normal ya indica bastante el pesimismo casi antropológico de los españoles, que les parece que lo normal en la vida social es que estemos a palos y que cuando la gente no se pega, eso hay que agradecerlo. No, señor, no hay que agradecerlo. La vida normal es lo que la dignidad de las personas exige y lo que las autoridades deben respetar. Y esa norma se ha quedado clarísimamente anticuada en todos sus aspectos, pero muy esencialmente en la visión de España como entidad, ¿no?
con ese artículo 2, que es literalmente es una vergüenza. Claro, es una vergüenza incluso desde el punto de vista sintáctico, ¿no? Ese es lo más llamativo de todo, por lo demás, ¿no? Claro, es una Constitución que empieza en su artículo 2 cerrando toda posibilidad de reforma del estatuto territorial del país que administra, del país que rige, pues es un mal invento, ¿no? Y claro, al mismo tiempo, venir a decirles a los señores catalanistas, si ustedes quieren algo, reformen la Constitución, suena un poco a chulería y matonería, hombre, porque para reformar esa Constitución hacen falta unas mayorías cualificadas que los catalanes nunca tendrán. Pueden tener. Aunque en el Principado todos los catalanes votaran por unanimidad. Aunque fuera así, nunca podrían conseguir esa reforma de la Constitución. Por lo tanto, un temperamento democrático y que verdaderamente fuera español, en el sentido de decir, yo siento España y como parte de España siento a Cataluña y me parece que los catalanes son españoles y yo estoy dispuesto a reconocer en ellos el derecho a hacer estas peticiones y a encontrar una solución. Eso sería lo más aceptable, pero eso no me parece a mí que lleve camino de hacerse. Eso es lo que tú proclamas en este libro y lo que pones de manifiesto en algunos otros, ¿no? El de la desnacionalización de España, etcétera. Probablemente los catalanes no tomarían este curso de independencia si fuese contigo, y quizá conmigo también, con quien tuviesen que negociar la permanencia, el seguir o no en un mismo Estado. O en un mismo sistema político, como quiera. Pero lo cierto es que tú y yo no somos quienes para negociar con ellos el curso de su historia. Son otros que no están dispuestos a permitir que sean autores de su propia historia, a que tengan dignidad, como de alguna forma reivindicas. Es así y es lamentable, pero ponerlo de manifiesto no es lamentable, es algo digno de encomio, digno de alabanza, por lo que te vuelvo a dar la enhorabuena. Gracias. Y si te parece vamos terminando con este programa. Yo por mí encantado, simplemente lamentar que algo elemental, que es que una comunidad que quiere entenderse como comunidad sea incapaz de entenderse a sí misma en su funcionamiento interno, eso es una desgracia muy grande y no se puede ocultar por más proclamas cuartelarias e imperiales que se hagan de España eterna, nación española, no sé una qué, gran nación española, y cosas, una grande libre, que decía el otro, y cosas por el estilo. No, a los catalanes hay que reconocerles, al margen de cualquier opinión que se tenga acerca de ellos, que por lo demás tampoco puede ser muy allá, porque parece absurdo tener una opinión sobre tantísima gente, ¿verdad?, en la que habrá de todo, ¿no? Pero en fin, claro, los catalanes tienen aquí una aportación que hacer que está siendo sistemáticamente desechada por las autoridades españolas, donde, por cierto, España, esa unidad que se da en Cataluña no se da. No hay una movilización del pueblo detrás de sus instituciones ni detrás de sus partidos políticos, en absoluto, en absoluto. Mides el índice de asociacionismo en España, mides el índice de asociacionismo en Cataluña y son dos países distintos. Uh-huh. Claro, en esas condiciones, hombre, señalar esto, que es lo que yo he pretendido en el libro, y contribuir un poco más a ese problema que ya se conoce con el nombre de Ser de España, y si tienes alguna duda, métete en Google y pon Ser de España, vas a ver lo que sale, ¿no? Contribuir a esa confusión general que es el vivir siendo español, pues es un timbre de gloria. Bueno, pues lo acabamos y enhorabuena de nuevo. Gracias por haberlo escrito y por atender a estas preguntas y a esta conversación. Muchas gracias a vosotros también. Huyendo de lecturas partidistas con datos, hechos y opiniones fundamentadas, Ramón Cottarello no tiene miedo de defender el derecho a decidir de Cataluña ni de criticar la posición del Estado español en esta obra que hoy hemos presentado en Sin Distancias, en una magnífica entrevista que ha realizado el politólogo Jaime Ferri-Durá, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
Su título, La República Catalana, una obra que va por su segunda edición, en la que Cottarello, catedrático de la UNED, repasa todos los aspectos de la actualidad política catalana, haciendo énfasis en la construcción de un nuevo Estado en forma de república. El autor también analiza la relación entre Cataluña y España y destaca la gran movilización social de los últimos años en contraposición a un régimen que, en palabras del autor, es caduco e incompetente. Nos vamos, pero mañana volvemos a estar aquí en Radio 3 a la misma hora. Espacios de la UNED que puedes escuchar, si así lo deseas, desde nuestro soporte multimedia, canal.uned.es o en YouTube Radio. Gracias por elegirnos.